nuestra línea María Jamardo, colega nuestra desde España. María, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues rodeada de caraduras también aquí, ahora que estaba escuchando ¿Sí? efectivamente No cómo escucho os yo, chicos. referíais. Hola. Hola, buenos No, no días. escucho. No sé. Hola. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ocurrió el milagro. Había un... Buenos días. Buen día, María, ¿cómo estás? Pues os decía que escuchando tu reflexión anterior, también aquí en España, rodeados de caraduras. Sí, sí, bueno, justamente yo hago cita casi a diario de esta simetría, ¿no? Estamos viviendo en simetría España y la Argentina. Cuando veo las declaraciones, por ejemplo, de la diputada Vanina Biasi, que habla del genocidio contra el pueblo palestino y se reniega de ir ante un juez porque ha sido denunciada por sus expresiones a este respecto, y entonces sale y cita la Constitución y juró por los piqueteros, nunca juró por la Constitución argentina, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en Ione Belarra o Irene Montero, por caso, ¿no? Sí, desde luego son figuras espejo, ¿no? Sí. De esas que utilizan la Constitución según les conviene y recurren a ella cuando les interesa o consideran que la justicia y las resoluciones de los tribunales, las sentencias son justas cuando determinan lo que ellos consideran que es justo y hacen lo propio en sentido contrario cuando les son adversas y entonces atacan a los jueces y dicen que son unos señores fachas con toga que toman decisiones para tumbar a rivales políticos. Bueno, el pan nuestro de cada día, el discurso ya conocido de la izquierda más sectaria y más extrema que nunca. Sí, totalmente. ¿Cuán comprometido está en tu lectura hoy el todavía premier español Pedro Sánchez Castejón, en donde el cúmulo de hechos, evidencias y un informe de una entidad que su acrónimo es UCO dicen es parte no escindible de la trama de corrupción Coldo, entre otras? Pues desde luego está cercado y desde luego la situación en Moncloa, aquí en España, no es sencilla, aunque efectivamente estén intentando hacer demostrar lo contrario. El relato del Partido Socialista en el gobierno y de sus socios de investidura que están consintiendo que un partido que llegó en 2018 con el candidato Pedro Sánchez a una moción de censura contra el gobierno anterior diciendo combatir la corrupción haya hecho de la corrupción su forma de hacer política. Y es sorprendente precisamente porque quienes apuntalaron aquella moción de censura, insisto, dijeron venir para desterrar las prácticas irregulares de la escena pública española. El señor José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, que está en el centro de esa trama Ujú. de los investigadores de la Guardia Civil, de esa unidad central operativa de la UCO a la que hacías referencia y sobre todo que permitió a su exasesor y hombre de confianza, Coldo García Izaguirre, hacer todo tipo de maniobras, trapicheos y presuntas irregularidades en el ministerio y extenderlo a otros ministerios en un momento muy complicado para los españoles, como era un estado de alarma en el que estábamos confinados con gente muriendo por coronavirus e imponiéndonos al mismo tiempo un material sanitario con el que algunos de sus amigos allegados estaban haciendo negocios gracias a mordidas presuntamente irregulares, pues es desde luego un escándalo de proporciones bíblicas. Lo que Ujú. está haciendo el gobierno pues es recurrir al ITUMAS, señalar al partido de la oposición con casos de corrupción que tuvo en el pasado y negar la mayor diciendo que no hay nada, que no hay caso, como ya hicieron el asunto de la mujer del presidente del gobierno, de la señora Begoña Gómez, y tirar para adelante con unos socios que, insisto, se han puesto las pinzas en la nariz para tragar con lo que sea necesario con tal de que la derecha no gobierne en España. Desde luego, lo más lógico en estas circunstancias sería convocar elecciones y que fuesen los españoles, con toda la información de la que disponen hoy sobre la mesa, los que decidiesen qué quieren hacer. Ujú. Pero no parece que ese sea el horizonte, salvo que los socios independentistas de Junts no aprueben los presupuestos de Pedro Sánchez
y bueno, veremos si en el futuro esa es la decisión que adoptan Mm. los de Carles Puigdemont o si por el contrario prefieren apuntalar este gobierno debilitado, en minoría, porque es la única manera de conseguir todo lo que piden y de alcanzar todos los chantajes que han venido exigiendo siempre y que nunca han conseguido por vías ordinarias. Ujú. Bueno, de hecho se están viviendo horas de oprobio, ¿no? Porque comienza a regir esta particular interpretación de la ley para comenzar a liberar etarras, ¿no? Bueno, eso es una infamia que efectivamente el Partido Socialista tiene, además, la inmoralidad de vender como una transposición de una directiva europea, cosa que falta la verdad, porque hay una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de 2018 que confirmó que la interpretación que el Tribunal Supremo Español hizo sobre esa directiva permitía no excarcelar anticipadamente a los terroristas etarras que hubiesen sido condenados antes de 2010, que es precisamente lo que se va a hacer, y además el Partido Socialista cuela esa reforma, esa modificación en una reforma express del Código Penal que no contó con los informes jurídicos oportunos y que además presentaron para disimular sus socios de Sumar, la formación que encabeza la señora Yolanda Díaz. Y en todo este fango, pues además se da la circunstancia también desoladora de que la oposición del Partido Popular y de Vox no detectó ese detalle en Mm. la proposición de reforma y por lo tanto votó afirmativamente a la misma. Si bien es cierto que en la aritmética parlamentaria, aunque hubieran votado en contra, la iniciativa habría salido adelante, pero desde luego desde el punto de vista de las víctimas es mucho más doloroso que nadie se haya percatado de eso Mm. antes de que entrase en vigor. Lo demás está hecho. El Senado español rechazó por mayoría absoluta esa norma, la vetó, lo que obligaba a convocar un nuevo pleno en el Congreso de los Diputados, pero sin embargo la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha preferido sin informe jurídico y a toda prisa liquidar el asunto publicando la norma en el BOE y por lo tanto haciendo que entre en vigor cuanto antes. Así que todo dependerá de si se recurre al Tribunal Constitucional, si se adoptan medidas cautelares para interrumpir su aplicación y si al final es declarada esta norma encajable o no Mm. en el ordenamiento español y por lo tanto se puede hacer algo a posteriori, pero desde luego el mal no descansa. No, claro que no. En tus estoy viendo dos columnas tuyas publicadas en el debate sobre el tema de la dimisión de García Ortiz. Hace un ratito, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior de España, que, bueno, parece que tienen una especie de acuerdo político para no contestarle a Vito Quiles, a quien lo denostan en cada oportunidad que pregunta, dijo que mantienen el apoyo a el fiscal general García Ortiz, que está imputado por el Supremo de España, que creo que no hay instancia superior, ¿no? No, es el más alto tribunal español y además es el responsable de enjuiciar o en su caso investigar, como sucede ahora mismo, a los aforados. El fiscal general del Estado español es un aforado y por lo tanto la causa acaba de ser admitida por el Supremo por revelación de secretos, nada menos. Recordemos que en España la figura de la Fiscalía responde a la defensa de la legalidad. Es decir, que el llamado a defender la legalidad es sospechoso de habérsela saltado para beneficiar un relato político del gobierno que lo puso en su cargo. Desde luego la situación es insostenible. La mayoría de la carrera fiscal, mañana se reúne el Consejo Fiscal, que es el máximo órgano consultivo del fiscal general del Estado ahora imputado, y con la Junta de Fiscales de Sala, que es como una especie de generalato de la institución, y me consta que va a haber palabras gruesas porque no solo es que el gobierno apoye al fiscal García Ortiz, sino Ujú. que él mismo ha confirmado en un comunicado que continúa en el cargo. Y como los criterios fijados en el estatuto de la Fiscalía no prevén ninguna causa de cese o de dimisión obligada, salvo que él mismo quiera irse o que esté incapacitado por razones de enfermedad o que cese el gobierno porque acaba la legislatura y por lo tanto él cesa con el gobierno que lo nombró, pues no hay ninguna causa salvo que él quiera irse. Veremos si Pedro Sánchez, tal como están las cosas
en la corrupción que salpica a su gobierno, a más de 7 ministerios, es capaz de mantenerle con la tempestad que se avecina, porque desde luego los fiscales no están por la labor de que esto siga denostando el trabajo de tantos hombres y mujeres, casi 3.000 hombres y mujeres que a diario sí cumplen con su misión. Por otra parte, ¿cómo va a ser el jefe de una institución sospechoso de no cumplir la legalidad que él mismo está dando constantemente instrucciones para que se cumpla en nuestro país? Queda Mm. totalmente desacreditado e inhabilitado. Y si la solución es colocar a su número 2 al frente de manera provisional, hay que recordar que su número 2, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, fue nombrada por él mismo. Está todo muy comprometido. Claro, claro. Además, bueno, con el esfuerzo que ha hecho España para estar dentro de los estándares de la Unión Europea, todo este último tramo del gobierno de Sánchez Castejón es un retroceso fenomenal, bueno, que también es revelador del grado de identidad que tienen con el gobierno de Maduro, ¿no? Bueno, es propio de las autocracias, ¿no? Yo creo que aquellos que quieren controlar todas las instancias y que obvian la importancia de la separación de poderes y confunden el ejecutivo con el legislativo o el ejecutivo con el judicial o que quieren que el legislativo controle al judicial y no a la inversa, pues padecen todos de la misma enfermedad. España ha hecho algún intento por acercarse a esos estándares de la Unión Europea, por ejemplo, aumentando las mayorías necesarias para los nombramientos de jueces y magistrados que tenga que asumir en los próximos meses, en las próximas semanas, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que estaba paralizado y que gracias a la mediación del comisario europeo de la materia, pues consiguió llegar a un acuerdo de mínimos entre el Partido Socialista en el gobierno y el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Sin embargo, en la Fiscalía estamos muy lejos de adquirir esa independencia, neutralidad e imparcialidad que se exige a un fiscal general del Estado, entre otras cosas porque no hay más que recordar cómo el propio presidente Pedro Sánchez en una entrevista televisiva dijo: ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, ¿de quién depende la Fiscalía del gobierno? Bien, gracias María por tu generosidad y tu tiempo, muy amable, buena jornada. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Bueno, María Jamardo, colega periodista española, que si quieren leer sus textos lo pueden hacer en el diario El Debate, un diario español